sean bienvenidos nuevamente a este canal dedicado a subir videos sobre El Mentalista y próximamente de otras series, si me da tiempo. Hoy vengo a continuar la trilogía de resumirte detalladamente las temporadas del Mentalista. En este video te resumiré la temporada 3. Por si no has visto los otros dos videos donde te resumo la temporada 1 y 2, te aconsejo que vayas a verlas para que no pierdas el hilo. Recuerda que en este tipo de videos solo hablaré de aquellos capítulos que tengan o sigan la historia de Patrick Jane en su búsqueda de venganza contra Red John y uno que otro detalle o curiosidad sobre la serie para que puedas entender un poco los personajes. Pues no todos los capítulos del Mentalista nos informan sobre la historia, así que empecemos. Abrimos la temporada del Mentalista con un poco de lo que dejó la segunda temporada. Pues después de que Christina Fry fuese secuestrada por Red John, la personalidad de Patrick se ve afectada por los acontecimientos que ha vivido a lo largo de las dos temporadas pasadas, pues a pesar de estar cerca de Red John, no logran atraparlo, lo que genera en Patrick Jane mucha irritación. En el capítulo 1 de la temporada 3 nos hablan de la búsqueda de Patrick Jane para intentar encontrar a Christina, pues considera que aún puede estar viva. En este capítulo conocemos a Gal Bertram, el jefe de jefes del BIC, quien aparece para brindar la ayuda al equipo de Lisbon con un caso, y claramente con Red John. A su llegada Patrick la nota algo extraña, pues considera que su presencia se debe a algo más que un simple conocido. La introspección de Patrick Jane hace que tenga cuidado con él. En el capítulo 2 de la temporada 3 puede ser más como dato o como complemento, pues no considero que siga la trama. Conocemos al hermano de la esposa de Patrick Jane, Daniel o Danny Ruskin, quien contacta a Patrick después de ser víctima de una trampa de asesinato para inculparlo. Patrick accede a reunirse, pero cuando llega al lugar, Danny no está, pues decidió escaparse e intentar inculpar a Patrick Jane del asesinato. Después de que Lisbon saca a Patrick del problema, empiezan a buscar a Danny, y es aquí cuando conocemos un poco más de la vida de circo que Patrick Jane vivió en su juventud. Pues explica que decidió escaparse junto a Angela de aquella feria porque sentían que no pertenecían a ese tipo de lugares. Después de que Patrick conversa con dos antiguos amigos de la feria, logran dar con el paradero de Daniel, quien según se explica, Danny se volvió un estafador después de ser separado de su hermana mayor. Después de la muerte de su hermana mayor, Angela, Danny decayó emocionalmente y solo se metía en problemas. Esto hizo que a la larga le tuviera mucho rencor y odio a Patrick Jane por quitarla de su lado. Pues comentó que para él lo era todo su hermana mayor. Después de que Patrick lograra sacar del problema a Danny, ambos deciden visitar la tumba de Angela y Charlotte, esposa e hija de Patrick Jane, hermana y sobrina de Daniel Ruskin, donde deciden dejar todos los problemas a un lado y seguir adelante. Un momento muy conmovedor. Continuamos de manera lineal, pues en el capítulo 3 del Mentalista trae de vuelta a Christina Fry, pues después de ser secuestrada en la temporada 2, poco se sabía de su paradero o lo que Red John planeaba hacer con ella. Pues Red John sabía que Christina era alguien especial para Patrick Jane. Por una llamada de otra agencia contactan a Patrick para hacerle saber que Christina al parecer sigue viva y dando sesiones espirituales. Patrick Jane reconoce la voz y rápidamente se dirige a aquella casa que se menciona. Al llegar encuentran la casa vacía, una muñeca en el suelo y la cara sonriente de Red John pintada en la pared. Patrick especula rápidamente qué es lo que pudo haber pasado y junto a los otros agentes encargados del caso, de alguna forma llegan a la conclusión de que fue la propia Christina Fry quien pintó la cara en la pared y si realmente era ella la que estaba dando sesiones espirituales en alguna parte de la ciudad. En este momento yo pensé que Christina realmente podía formar parte de la Asociación Blake o Sociedad Blake de Red John, pues había incongruencias que no se aclaraban hasta el final del capítulo. A medida del episodio hace su aparición un nuevo personaje,
Craig O'Loughlin, un agente del FBI que supuestamente está en California para investigar a Brett Styles, líder de la secta visualista. Rápidamente se acerca a Van Pelt para de alguna forma invitarla a salir. Hablando de Brett, pues en este mismo capítulo Brett se ve involucrado en una polémica, pues una de sus seguidoras resultó asesinada. El equipo del BIC acude a él para buscar un poco de respuestas, pero él como siempre se mantiene evasivo, pero al final, para evitar problemas futuros, decide ayudar a Patrick y al BIC, pero sin meterse tanto de lleno en el problema. Al final, Brett se reúne con Patrick y le da una dirección, pues Brett le dice a Patrick que ahí podrá encontrar a Cristina, a lo cual Patrick se queda sorprendido y le menciona cómo es que sabe, y él menciona que sabe mucho más que él y el propio Red John. Patrick Jane acude a la dirección y encuentra a Christina Fry en un cuarto vacío con lo que parece una aguja clavada en el brazo, que pareciera que le está drenando la sangre o le inyectaron algún fármaco. Cristina parece en trance, con la mirada perdida y con la piel blanquecina. Patrick de alguna forma quiere hablar con Cristina y utiliza aquello a lo que jamás creyó, pues realiza un ritual espiritual para traer a Cristina de vuelta a la vida o de alguna forma al mundo espiritual o lo que se conoce en ese mundo. Cuando Cristina está de vuelta, le dice a Patrick que ella ya está muerta y menciona que no conoce a ningún Red John. Al final se puede teorizar que aquella cara pintada y aquel audio de Cristina hablando pudo estar en alguna clase de trance o hipnosis que Red John hizo en ella para seguir jugando con Patrick Jane, y al final, cuando ya no le fue útil, pues le asesinó de alguna forma. Pues no se sabe si Cristina murió realmente o solamente está en un trance mental muy grave, y por ello Cristina está en algún hospital psiquiátrico o no se sabe muy bien qué fue de ella al final, pues no dan la explicación. Nos dirigimos hasta el capítulo 9 de la tercera temporada, pues la historia sigue tomando su rumbo acerca de Red John. Pues en este episodio el BIC recibe la noticia de múltiples asesinatos y requieren de su apoyo. En una escena de triple asesinato, Patrick y Lisbon conocen a Todd Johnson, un paramédico que llora la muerte de su esposa, pues fue víctima de un asesino serial, y le menciona a Patrick y a Lisbon que va a cobrar venganza. El equipo de Lisbon empieza las investigaciones y descubren más asesinatos a lo largo de años, logrando atar algunas conexiones, pues se descubre que el asesino realiza sus actos en luna llena. Patrick Jane siente una cierta conexión de incertidumbre con Todd, pues parece llamar su atención, pues es un hombre grande con personalidad intimidante, pero Patrick considera que Todd esconde algo perturbador. Así que Patrick Jane, siguiendo su instinto, decide acercarse a Todd, le pone una trampa para ver si él cae. Patrick Jane de alguna forma logra que Todd caiga en esa trampa y él admite que es el asesino, y no solamente de los policías y de la gente que ha matado, sino también de su propia esposa. Aunque no da los motivos y dice que tuvo una infancia feliz, al ser arrestado, Todd rápidamente cambia su personalidad fría por una de miedo y menciona que quiere hablar solo con Patrick, pues quiere decirle un secreto. Antes de que Patrick llegara, Todd es quemado vivo en su celda. Antes de fallecer, Todd le dice unas palabras a Patrick: tigre, tigre. Palabras que antes el propio Red John o algún subordinado le dijo en la temporada 2. Todd Johnson era un subordinado de la Sociedad Blake o de Red John, que fue quitado del mapa por querer hablar acerca de la identidad de Red John u otras cosas que en ese momento no se sabía. Por ende fue asesinado, algo que caracteriza bastante a Red John y a su sociedad, pues eliminan a todo aquel que decida abrir la boca de más. En el capítulo 10 de la temporada 3, las investigaciones sobre el asesinato de Todd Johnson, subordinado de Red John dentro del BIC, da inicio. En este mismo capítulo conocemos a un nuevo personaje, JJ Laroche, quien trabaja en asuntos internos y estará a cargo de la investigación acerca del autor del asesinato de Todd Johnson en el BIC. Pues se ha estado
murmurando entre las agencias que hay agentes o policías corruptos. Es así que LaRoche crea una lista de todo aquel individuo que estuvo cerca de la celda de Todd Johnson en su detención. Rápidamente Patrick Jane mira este asunto como un posible adelantamiento en contra de Red John, pues considera que es un error y puede usarlo a su favor, pues Red John va a intentar arreglarlo a como dé lugar. Pero necesita la lista de JJ LaRoche, y es cuando volvemos a ver un personaje que estuvo en la primera y parte de la segunda temporada. Hablamos de Virgil Minnelli, el primer jefe del BIC. Quien está retirado, Patrick Jane lo busca para que sus contactos lo ayuden a conseguir la lista de JJ LaRoche y así poder indagar. Virgil accede a la petición de Patrick Jane y es así que Patrick empieza a indagar. En el capítulo 16 de la temporada 3, seguimos con el tema de Todd Johnson, pues JJ LaRoche sigue en su investigación de buscar al culpable del asesinato, pues parece estar conectado a una red de policías corruptos o a Red John. En este punto Hightower se ve involucrada de manera sospechosa, luego de que LaRoche supiera por el propio Gal Bertram, jefe del BIC, que la jefa Hightower estaba relacionada con un sheriff local, una víctima del asesino Todd Johnson. En este punto LaRoche cree que ella asesinó a Todd por amorío y venganza, algo que Hightower niega, pero para ella todo se estaba derrumbando, pues la sociedad Blake de Red John la inculparía del asesinato de Todd. Pero ¿cómo pasó esto? Pues en el mismo capítulo se conoce que hubo un sujeto que se dedicaba al tráfico de armas y era muy amigo de Todd, quien le facilitaría la arma con la que Todd empezaría sus asesinatos. Pero en este punto se creía que Hightower había asesinado a esas dos personas antes de revelar la muestra de esa huella encontrada en la escena del crimen. Después de que las muestras dan como resultado Hightower con las pruebas en su contra, la jefa organiza un plan con Patrick para poder escapar del BIC. Patrick se hace pasar como un rehén de Hightower y juntos escapan. La policía intenta dar con su paradero, pero Hightower logra escapar y antes de marcharse le dice a Patrick que se irá a un rancho que tiene hasta que las cosas se calmen. En este punto, Patrick Jane nuevamente cree tener una ventaja en contra de Red John, pues sabe que buscarán matar a Hightower a como de lugar, porque el que esté viva resulta un error para él, ya que si se descubre la verdad, su identidad puede estar en peligro, y esto Patrick lo sabía. Seguimos con la historia. Recuerda que aquí nos saltamos capítulos y personajes que no entran en la trama de Red John y Patrick Jane, y uno que otro detalle o dato. También puedes ver los dos primeros capítulos para que no pierdas el hilo. En el capítulo 20 de la temporada 3, Patrick le confiesa a Teresa que él ayudó a Hightower a escapar. Pues le explica a Teresa que la sociedad Blake o Red John en aquel momento intentó inculpar a Hightower, pero como no le salió como él esperaba, y ahora la están buscando para asesinarla. Mucho antes, Patrick Jane había intentado mediante un ladrón que contrató registrar la casa de LaRoche para buscar algo que pudiera usar en su contra, para que de esta forma dejara en paz a Hightower, algo que no salió bien. Y el ladrón que fue contratado por el propio Patrick Jane es arrestado y ahora intenta inculpar a Patrick Jane si no siguen sus indicaciones. Pero llegaría Santa Teresa Lisbon, que lo sacaría del problema. Ahora Patrick y Lisbon intentarán encontrar al culpable del asesinato de Todd Johnson y acercarse a Red John. En el capítulo 21, temporada 3, como dato, conocemos al padre de Wayne Rigsby, Steve Rigsby, un criminal y traficante de cigarrillos que constantemente está entrando y saliendo de las comisarías de policía. Observamos la mala relación que tienen ambos, pues su padre lo desprecia,
por volverse un policía, mientras que Rigsby, a pesar de su maltrato, lo protege. Al final de ese capítulo, padre e hijo arreglan los problemas a golpes. Y Rigsby, más tarde, le dice a Van Pelt que aún siente algo por ella. Rigsby salió con otras mujeres y Van Pelt estaría saliendo con Craig del FBI y estarían a punto de casarse. Nos dirigimos al último capítulo de la temporada 3, el capítulo 24. En este capítulo seguimos con el caso de Hightower, pues sigue siendo buscada por el BIC y otras agencias de policía, además de también de ser buscada por Red John y sus subordinados. Red John utiliza todos sus contactos, pues muchos de sus subordinados tienen puestos de trabajo que le pueden ser útil. Le llega la información que un familiar de Hightower llamado Mads le ha estado enviando dinero. Red John da con el paradero de aquel hombre, lo tortura, pero el primo de Hightower decide no confesar su paradero. Es así que es asesinado. Ante esta situación, Hightower le comenta a Patrick que tiene pensado entregarse a las autoridades, pues ya no aguanta la presión y el miedo, pues menciona que es cuestión de tiempo para que Red John la atrape. Pero en ese momento Patrick la detiene y le dice que le dé 48 horas para encontrar al infiltrado que asesinó a Todd Johnson en el BIC y así salvarla. Patrick y el equipo de Lisbon organizan un plan para atrapar al subordinado de Red John. Es de esta manera que Patrick, decidido, se dirige a las oficinas de JJ LaRoche con la intención de conseguir esa lista a como dé lugar, pues sabe que tiene el tiempo en su contra. Lo amenaza con decir una verdad que oculta en su casa, dentro de un tupper de comida. LaRoche queda impresionado, pues en ese tupper se guarda un secreto oscuro que nadie sabe excepto el propio LaRoche. No tiene de otra que darle la lista a Patrick. Poco después, Patrick se reúne con el equipo del BIC y le dice que ya consiguió la lista de sospechosos de LaRoche, a lo cual Lisbon le dice cómo es que la consiguió. Patrick Jane lo amenazó con decirle lo que tenía un topper escondido en su casa. En ese momento, Patrick dice que no sabía lo que había adentro. La lista de los 5 sospechosos de LaRoche era la siguiente: Brenda, periodista del BIC; Osvaldo Ardiles, asistente del fiscal; Gal Bertrand, director del BIC; y Craig O'Loughlin, agente del FBI. Con esta lista, el equipo de Teresa y Patrick empiezan a divulgar entre los 5 sospechosos la mentira de que Hightower se está hospedando en un hotel. Con esto se esperaba que el propio asesino de Todd Johnson se hiciera presente, o al menos otro subordinado de Red John se hiciera presente para asesinar a Hightower. Con todo listo, en las 5 habitaciones designadas a cada uno de los sospechosos, el equipo de Lisbon y Patrick Jane esperan pacientemente a que llegue alguien. En ese momento llega una mujer sospechosa que se mete en el cuarto designado para Gal Bertrand, la cual, al ver que es una trampa, se lanza por la ventana, muriendo en el acto. Patrick y el equipo de Lisbon piensan que el amigo y el policía corrupto que asesinó a Todd Johnson era Gal Bertrand, director del BIC. Por ello, Patrick va a confrontarlo, se acerca a él para llevarlo a un centro comercial con la intención de que se presente Red John. Mientras Bertrand y Patrick están sentados en el centro comercial, entre palabras, Bertrand dice algo que Patrick Jane rápidamente deja en shock, pues recuerda que aquella mujer que se suicidó lanzándose por la ventana llevaba una cuerda, a lo que rápidamente usa la lógica y piensa que esa cuerda la iba a usar para bajar al cuarto de abajo. Ese cuarto estaba designado para Craig O'Loughlin, pues de que se sabe esto, Patrick Jane llama a Teresa Lisbon, quien está cuidando a Hightower en el rancho, para darle la información de que Craig era el aliado de Red John. Una Grace Van Pelt, creyendo que Gal Bertrand realmente era el asesino de Todd Johnson y aliado de Red John, le confiesa a Craig la ubicación de Hightower. Y no solo eso, lo lleva al lugar. Estando en aquel lugar, Craig asesina a 2 policías que estaban custodiando la parte de afuera del rancho y le dispara a Teresa.
En una maniobra, Lisbon le lanza un objeto a Craig, que es aprovechado por Hightower y Van Pelt para dispararle y asesinarlo. Patrick en llamada le dice a Lisbon que marque el último número que tiene registrado Craig en su celular. Lisbon accede, marca y dice al hombre del otro lado del teléfono que Craig ha muerto. Como respuesta le dice que lástima, se gana y se pierde. En ese momento Lisbon le repite la misma oración a Patrick, quien lo escucha de un sujeto que está a unos centímetros de donde está sentado Patrick. Patrick se acerca a aquel hombre a confrontarlo. Después de un intercambio de palabras, ese sujeto le dice que se apoda Red John y le comenta a Patrick que Craig le dijo sobre su plan, pues Van Pelt ya se lo había confesado. Un Patrick Jane dudativo no piensa realmente que ese sujeto sea Red John, pues no parece aquel sanguinario hombre que realmente atormentó al BIC y a toda California. En ese momento, Patrick Jane le hace una pregunta, pues le dice a qué olían su esposa e hija antes de que las matara. Después de que este hombre respondiera a la pregunta de Patrick, Patrick se queda en shock. En un momento antes de que se vaya aquel sujeto, Patrick le dispara entre la multitud. Pues aquel sujeto que se decía ser Red John sabía cosas que solamente el propio y el verdadero Red John sabía. El capítulo termina con Patrick siendo arrestado y aquel hombre tumbado en el suelo. Y de esta forma termina la temporada 3 del Mentalista.